Un cordial saludo. Mi nombre es Mauricio Borrero, soy ginecólogo, oncólogo. Me he desempeñado en el área de la mastología desde el año de 1997. He sido uno de los mastólogos de planta de la Clínica Vida hasta el año anterior, actualmente, y desde hace bastante tiempo he sido docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia en el área de oncología ginecológica y mastología. Estamos en el simposio virtual de mastología de la Clínica Vida, donde muy cordialmente me han invitado a que presente la siguiente conferencia que tratan de la historia de la mastología en Antioquia. Entonces, sin más, les doy una cordial bienvenida y comenzaremos. Según les venía contando, vamos a comenzar entonces esta reseña histórica de la mastología. Lo primero que les tengo que decir es que la reseña histórica comienza en Antioquia propiamente en el año 1900 y nos iremos hasta el año 1999. Quedará para los médicos de otra generación que hagan la reseña histórica del 2000 en adelante. Sin más, entonces comencemos con una introducción en donde quiero contarles que vamos a repasar los inicios de la oncología y la mastología en el mundo. Luego de haber repasado este tema, seguiremos con la oncología y la mastología en Colombia y específicamente en Antioquia. Como introducción, la motivación que tenemos para revisar este tema es rescatar del olvido a algunos de los pioneros. Muchos de nosotros no sabemos, quiénes nos antecedieron. También quiero ilustrar, porque poco sabemos de la historia de la subespecialidad en nuestro medio. Y por último, los invito a todos a que exaltemos la memoria de los fundadores de la mastología en Antioquia. Las fuentes de información han sido documentos, artículos, específicamente artículos del repositorio institucional de la Universidad de Antioquia, unas revistas de inicios del siglo XX como la revista de la Clínica Hill, la primera que publicó artículos científicos en nuestra ciudad. Por ejemplo, ahí están viendo ustedes que en el año de 1926 ya iban en el volumen 111, número 18. También el boletín clínico de la revista mensual del doctor Martiniano Echeverry. Era el órgano de la Facultad de Medicina y Ciencias Naturales de la Universidad de Antioquia. Ahí ven ustedes la portada de uno de los números del año 1938. Por último, tuve muchas conversaciones con algunos de los pioneros que están vivos, específicamente uno que todavía está vivo, el doctor Alfonso Cano, y con muchos de sus familiares, con muchos de sus colegas. Esa es entonces la fuente de información de esta charla. No podríamos hablar de la oncología en Colombia, en Antioquia, ni de la mastología si no repasamos qué pasó en el mundo, los inicios de la oncología en el mundo. Y recordemos que el inicio de la oncología está ligado al descubrimiento y desarrollo de tratamientos potencialmente curativos para el cáncer. Esos tratamientos son, en el orden de aparición en la historia, la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Comencemos con la cirugía. Las primeras descripciones del manejo quirúrgico del cáncer de mama provienen del antiguo Egipto. Está el Edwin Smith Surgical Papyrus, del año 1600, aunque algunos dicen que este que tenemos del año 1600 es una transcripción de uno que venía desde el año 2500 antes de Cristo, en donde nos hablan del tratamiento local de cáncer de mama con cauterio y cuchillo. Era pues una cosa bien difícil. Hipócrates en el año 460 antes de Cristo, vivió hasta el año 375, habla de la teoría de los humores y de la bilis negra y de la imposibilidad de curar casos de cáncer avanzados. Galeno, que vivió entre el año 130 y 200 después de Cristo, hace una descripción detallada de los tumores mamarios en etapas iniciales, en etapas avanzadas, y esto es muy interesante. Propone la lumpectomía, la cirugía conservadora, en contraposición a la mastectomía para tratar estos tumores. Infortunadamente no gozó de popularidad y de allí en adelante, durante toda la Edad Media, se hicieron mastectomías radicales. Veamos aquí una ilustración de lo que podríamos llamar una mastectomía radical. Esto es un manuscrito del año 1675.
llamado Compendio de Medicina Popular, Prescripciones y Cirugía de la Casa de la Orden Franciscana en Austria. Ven ustedes allí una ilustración de la técnica de la mastectomía, sí, y de los instrumentos utilizados en la misma. Específicamente se ven algunos de los cuchillos, los cauterios, y vemos que utilizaban estos instrumentos para traccionar la mama. Lógicamente en esta época no había anestesia, no había métodos de asepsia, ya se imaginarán ustedes las complicaciones. Seguimos así hasta el siglo XIX, cuando hay grandes avances en la cirugía dados específicamente por la anestesia en primer lugar. 1846, Morton y Warren en Boston introducen las técnicas de anestesia con éter. Y es simpático recordar que en 1864 se dio la primera anestesia en Colombia, en nuestra ciudad, en Medellín, con éter. Los avances de la microbiología vienen a continuación. En 1856, Pasteur en Francia descubre los microorganismos, las bacterias y su importancia en el origen de las enfermedades, entre ellas, lógicamente, las infecciones. Y por último, en 1865, Lister, en Edimburgo, desarrolla técnicas de asepsia y esterilización. Esto haría que entonces ya la cirugía comenzara a ser lo que conocemos hoy verdaderamente como acto quirúrgico, con todas las de la ley, pudiéramos decir. Seguimos con el siglo XIX, ya a punto de entrar al siglo XX, perdón por el espacio, pero tuvimos un problema técnico acá con el computador. Entonces estamos llegando a finales, las postrimerías del siglo XIX. Aparecen las primeras cirugías oncológicas con el concepto de radicalidad. Christian Billroth en 1870 hace la primera gastrectomía y las primeras laringectomías. En 1893, William Halsted de Baltimore, Estados Unidos, hace la primera mastectomía radical de la cual tenemos conocimiento. Mastectomía radical, ojo, con todas las técnicas de asepsia y antisepsia. Él publica un paper quirúrgico, William Halsted, en el Johns Hopkins Press en Baltimore en el 24, donde nos muestra, vean aquí el diagrama del campo operatorio de una mastectomía. Vemos que ya tiene un parecido con la mastectomía que se hace hoy, pero esta es una mastectomía radical que incluye resección del pectoral completamente y vaciamiento de los ganglios axilares. En el siglo XIX, entonces, aparece muy al inicio del siglo la radioterapia, perdón, muy a final del siglo XIX y ya sería el siglo XX, son los inicios de la radioterapia y hay dos eventos fundacionales allí. William Conrad Röntgen en el año de 1895 descubre los rayos X. Inicialmente los rayos X se utilizaban solamente para el diagnóstico, para hacer radiografías, pero en 1899 se le da uso a estas irradiaciones que vienen pues de campo electromagnético para tratar tumores. Pierre y Marie Curie en Francia son quienes descubren el radium. El radium es un elemento radioactivo presente en la naturaleza que emite partículas de su núcleo a medida que se descompone y esta emisión de partículas pues hace un campo, digamos, de irradiación que controla también los tumores. No olvidemos que Marie Curie es el único ser humano que ha recibido el premio Nobel en dos áreas, en el área de la física y en el área de la química. Entonces, la radioterapia definitivamente es fundamental para el tratamiento del cáncer y aquí están los orígenes de la misma. En el siglo XX, ya entramos al siglo XX. Para 1914 funcionaban centros para tratar el cáncer, centros oncológicos en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Países Bajos, donde se integraban la radioterapia, la cirugía oncológica. Y en esta foto podemos ver una foto, digamos, la imagen del Memorial Sloan Kettering Cancer Center
de Nueva York, el cual todavía existe hoy, inclusive en esa misma ubicación. Y en el siglo XX aparece en la Primera Guerra Mundial la quimioterapia a partir de observaciones derivadas de las armas de guerra química, específicamente con un agente llamado el gas mostaza, el dicloroetilsulfido, que es un agente vesicante de las mucosas alquilante del ADN. La utilizaron los alemanes ampliamente contra las tropas de Gran Bretaña, pues digamos que estas armas explotaban y salía este gas mostaza que irritaba tremendamente las vías respiratorias, los ojos de los combatientes del enemigo, digamos, muchos de ellos morían. Pero, ¿qué se observó? Edward Crumbar en el 19 descubrió que además de ser vesicante en las mucosas, esa mostaza nitrogenada producía una profunda depresión medular, lo cual se corroboró en un accidente bélico en la Segunda Guerra Mundial, accidente bélico que ocurrió en Bari, en Italia. Un bombardeo sobre el puerto hizo que explotara una nave, un barco americano que estaba allí fondeado en el puerto de Bari, que estaba cargado de gas mostaza. Todo parece indicar que los americanos lo querían volver a usar a pesar de que había sido prohibido. Pues explota este barco, todos los tripulantes mueren y la totalidad de la población de Bari, de este pueblo, de este puerto en Italia, entran todos, hacen un cuadro de depresión medular, muy profunda. Entonces, desde esas observaciones, Goodman y Gilman hacen el primer ensayo clínico con mostaza nitrogenada en un paciente con linfoma en 1942. Era un paciente que tenía un linfoma en cuello y que le estaba produciendo obstrucción de la vía aérea, pues se le aplica mostaza nitrogenada y hay una remisión completa de esa masa que tiene el paciente en el cuello. Goodman y Gilman solo publicarían en 1946 eso que habían observado en el 42. No se pudo publicar en el 42 porque era un secreto de guerra. El gobierno americano lo clasificó como secreto de guerra porque venía de unas observaciones pues que provenían de este otro accidente bélico que era algo supuestamente secreto. Bueno, de todas maneras, ya viendo estas remisiones que ocurrían con los linfomas dada esa depresión medular, vinieron investigaciones y desarrollo de otros medicamentos como el metotrexato, el clorambucil, el 5-fluoracilo, melphalan, bicristina. Y estos agentes, digamos que inducían una mejoría transitoria, inducían una remisión de la enfermedad, que era básicamente linfomas lo que trataban y leucemias, hasta que se introduce la poliquimioterapia a mediados de los 60 con el esquema MOP, que son 3 agentes quimioterapéuticos y producieron ahí sí dramáticas mejorías en linfoma de Hodgkin. Ya no eran remisiones parciales o remisiones temporales, sino que esas remisiones se sostenían en el tiempo y digamos que esa ya es la quimioterapia moderna que en general utilizamos esquemas de poliquimioterapia. Muy bien, habiendo revisado lo que ocurrió en el mundo, sigamos con los inicios de la oncología en nuestro país, en Colombia. Y también en ese mismo orden lo vamos a mirar. Inicios de la cirugía oncológica en nuestro país, de la radioterapia y la quimioterapia. Y empecemos entonces con los inicios de la cirugía oncológica en Colombia. En 1888, José Tomás Henao Jaramillo realiza la primera cirugía oncológica de nuestro país. ¿Qué cirugía? Una mastectomía. En 1908 se hace la primera gastroenteroanastomosis por Emilio Robledo, también en Manizales. En 1909 se hace la primera gastrectomía en el país, el doctor Solio Cuellar Durán en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá. En 1917, la primera gastrectomía en Medellín, el doctor Juan Bautista Montoya y Flores. En 1949 se inaugura el servicio de cirugía oncológica de la institución que será la rectora de la oncología en Colombia, el Instituto Nacional de Cancerología. Eso pues en cuanto a la cirugía oncológica en nuestro país. Recordemos un poco de este doctor.
Tomás Henao Jaramillo, nacido en Manizales en 1800, perdón, que realizó la mastectomía en Manizales en 1888. Él había nacido en Sonsón en 1864 y falleció en Bogotá en el 1918. Fue médico, político, gobernador de Antioquia, entre otras, historiador y militar. También participó en combates, estudió medicina en la Universidad Nacional de Colombia y fue uno de los precursores de la cirugía en nuestro país. Y fue el primero en utilizar esos métodos de asepsia y antisepsia dictados por Lister. También utilizaba la anestesia, pues la anestesia con éter básicamente. En 1915 llega la radioterapia a Colombia. El primer equipo de rayos X terapéutico lo instala Pompilio Martínez en el Hospital San Juan de Dios en Bogotá. Ojo, instalado en 1915. Este equipo, por dificultades técnicas, no pudo funcionar hasta 5 años después, hasta 1920, y solo operó durante un año. ¿Saben ustedes cuáles son las dificultades técnicas? Pues resulta que el sistema eléctrico de Bogotá no daba el voltaje suficiente para un equipo de radioterapia. Entonces trajeron el equipo y solo cuando lo trajeron cayeron en cuenta que en la ciudad no había un sistema eléctrico suficiente para, digamos, soportar lo que necesitaba el equipo. Estuvo sin funcionar esos años. Solo funcionó durante un año y las primeras aplicaciones de radium, recuerden que el radium es un elemento radiactivo terapéutico en el país, las hizo Ricardo Valencia Samper en Bogotá en el 19 y Roberto San Martín también en Bogotá en 1920. En Medellín, el primer equipo de rayos X terapéutico es instalado en 1926 por Martiniano Echeverry. Vamos a revisar esto más adelante. Ya para 1927 abre nuevamente el servicio de radioterapia del Hospital San Juan de Dios en Bogotá, que es el primer servicio público de radioterapia que va a persistir en el tiempo y se convertirá en el primer servicio del país en cuanto a número de casos, innovación, minuciosidad de registros clínicos y publicaciones. Alfonso Esguerra, a quienes ven ustedes allí, es el que está a la derecha, al lado de Monseñor, es el líder de este proceso y luego será el protagonista en la creación del Instituto Nacional del Radio, que posteriormente se llamará Instituto Nacional de Cancerología. Le debemos mucho a Alfonso Esguerra. Los orígenes del Instituto Nacional de Cancerología, les dije ya, definitivamente la institución rectora de la oncología en Colombia. Fue creada en el año 28 por ley con ese nombre, Instituto Nacional del Radium, hasta que en 1951 se le cambió el nombre por Instituto Nacional de Cancerología. En el 34 fue fundado ese Instituto del Radium, se retrasó su fundación por la guerra que estábamos sosteniendo con el Perú. En el 35 inició actividades. El Instituto de Radium en 1960, ya cuando se llamaba Instituto Nacional de Cancerología, se instala el primer equipo de cobaltoterapia y se inicia en Colombia la era del supervoltaje. Recordemos que la radioterapia la estábamos dando básicamente con equipos de radioterapia profunda, renguenoterapia profunda. Esos equipos quemaban bastante. Ya cuando va aumentando el voltaje, pues la radioterapia, digamos, lesiona menos la piel y penetra los tejidos profundos. En 1961, el Instituto Nacional de Cancerología entonces funda los primeros programas de posgrado y especializaciones oncológicas de nuestro país y se convierte entonces en el alma mater de muchos de los oncólogos clínicos, quirúrgicos y radioterapeutas de nuestro país. La quimioterapia en Colombia empieza en 1950 con el doctor Mario Gaitán Yanguas. Hay un error allí de ortografía, un radioterapeuta, quien fue director del Instituto Nacional de Cancerología entre el 57 y el 74. Él utilizó Endoxan, que era un derivado de la mostaza nitrogenada que ya mencionamos en pacientes con linfoma. En 1972 se crearía la sección de quimioterapia del Instituto Nacional de Cancerología. Fue el primer departamento especializado en quimioterapia en el país. Vámonos entonces ya con el devenir de la mastología en Antioquia, desde 1900 hasta 1999.
Igual que vimos en nuestro país, vamos a ver qué pasó en nuestro departamento. El primer equipo de rayos X terapéutico de renguenoterapia profunda lo instaló en Medellín el doctor Martiniano Echeverry Duque, nacido en el 900 y fallecido en 1961. El doctor Martiniano Echeverry escribió en el 26 un artículo muy interesante sobre el estado actual del tratamiento de cáncer de cuello uterino y en 1927 presenta su tesis de grado, tratamiento radiológico, o sea, pues radioterapéutico del cáncer de mama. En 1938 él funda el Departamento de Radiología del Hospital San Vicente de Paúl y se considera el padre de la radiología en Colombia. Ahí está pues una de sus revistas de la Clínica Hill, en donde nos está hablando del estado actual del cáncer de cuello uterino. Esa es una revista del año 1926. Y esta es la primera sala de radioterapia que hubo en nuestra ciudad, la sala de radioterapia profunda del doctor Martiniano Echeverry, en el año 1926, en Medellín, ubicada en cercanías del Parque Bolívar, de la Basílica Metropolitana. Y estos son los equipos que utilizaba el doctor Martiniano Echeverry para radiografías. Sin duda alguna, la mejor que existe en Colombia, decía el doctor Martiniano Echeverry, de su instalación de radioscopia y radiografía. Esto es en el año 1926 en nuestra ciudad. En la década de los 30, ya el doctor Pedronel Cardona hizo la primera aplicación de radium en la ciudad para cáncer de cuello uterino. Es muy simpática la historia de esta primera aplicación de radium. ¿Saben de dónde provino ese radium? Pues se lo trajo el doctor Pedronel Cardona en un bolsillo desde Europa. El doctor Pedronel Cardona se había graduado como médico en la Universidad de Antioquia en 1918. Había estudiado anatomía patológica en París entre el año 30 y 31 y a su regreso fue asignado a la cátedra de cancerología de la Universidad de Antioquia. Trajo también el primer micrótomo y fue quien habló de las técnicas de inclusión para estudio anatomopatológico por primera vez en Medellín. Entonces, bien simpático. El radium llegó a Medellín de puro contrabando. Se lo trajo el doctor Pedronel Cardona, como les digo, en el bolsillo. Otros dicen que en el maletín, en fin, pero se lo trajo en íntimo contacto con él mismo y el doctor Martiniano Echeverry, hasta donde sabemos, no falleció por complicaciones de irradiación. Bueno, vámonos para la radioterapia en Medellín en la década de los 50 y los 60. El doctor Luis Emilio García utilizó equipos de ortovoltaje. En los 50 el doctor René Díaz utilizó mucho el radium en cáncer ginecológico. En 1960 el doctor Jairo Cardona, conocido más por su nombre artístico, le decían todos la hormiga atómica, instaló la primera bomba de cobalto en Medellín. Esta es la llegada entonces del supervoltaje a Medellín. Esta bomba de cobalto estaba ubicada donde hoy es la clínica Soma, digamos en la cuadra siguiente hacia el sur. Allá tenía el doctor Jairo Cardona su unidad de cobaltoterapia. La década de los 70, llegan los primeros radioterapeutas graduados a la ciudad. Silvio Aristizábal llegó al servicio de cobalto del Hospital San Vicente, solo estuvo un año en nuestra ciudad, se trasladó a Tucson, Arizona. En el 72, el doctor Augusto Llamas Mendoza, que es figura cimera de la radioterapia en Colombia, había estudiado en la Universidad de Chicago radioterapia, asumió la jefatura del Departamento de Radioterapia del Hospital San Vicente de Paúl de Medellín y asume el cargo de profesor de la Universidad de Antioquia, donde creó el único programa de residencia en radioterapia por fuera del Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá. Este programa de radioterapia duró en el tiempo hasta quizás la primera década del 2000, cuando pues por problemas administrativos y de contratación se cerró el servicio de radioterapia del Hospital San Vicente de Paúl, donde se formaron muchos de los radioterapeutas de nuestra ciudad. El doctor Llamas regresó a Bogotá en el 82 y se vinculó con el Instituto Nacional de Cancerología. En la década de los 80 llega el megavoltaje a Medellín. La clínica Soma adquiere
A mediados de los 80, un acelerador de electrones, y en el 87 llega al Hospital San Vicente de Paúl un acelerador de electrones con simulador. Ya estamos pues en la radioterapia moderna, en la época del megavoltaje. Vámonos con la historia de la cirugía de mama en Antioquia. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, de Jaime Uribe Duque, quien es llamado el padre de la oncología ginecológica en Antioquia. Él fue egresado de la Universidad de Antioquia en 1957 como médico. Realizó estudios de ginecobstetricia. Vamos a dar una pausa mientras pasa este audio. Entonces, volvamos. El doctor Jaime Uribe Duque estudió ginecobstetricia en el Hospital Monte Sinaí en Nueva York entre el 58 y el 60, y hizo estudios de posgrado en oncología en el MD Anderson de Houston, en el Jackson Memorial de Miami y en el Memorial Sloan Kettering de Nueva York entre el 60 y el 61. Se vinculó como profesor de la Universidad de Antioquia en la sección de oncología entre el año 61 y 75, y luego estuvo ad honorem entre el 75 y el 98. Gran parte de su vida nos acompañó en la universidad y fue el fundador de la primera clínica oncológica que hubo en Medellín, la Clínica de Tumores del Hospital Universitario San Vicente de Paúl, en el año 1963. Él también fue profesor de la sección de oncología ginecológica de la Universidad CES del año 82 al 97. Es muy interesante, desde su llegada en el año 61, el doctor Jaime Uribe tuvo un papel determinante en la participación del ginecólogo en la mastología en nuestro departamento. Es importante saber que hasta el 61 la patología mamaria se atendía de manera dispersa y era resuelta quirúrgicamente por el cirujano general. Pues a partir de ese año llega el doctor Jaime Uribe y realiza mastectomías a la par con los cirujanos, y es más, funda el servicio de tratamiento de cáncer del Hospital San Vicente, y prácticamente fue quedando concentrada en manos de los ginecólogos y específicamente más del doctor Jaime Uribe el tratamiento del cáncer de mama. Él pregonaba que el especialista mejor preparado para atender la patología mamaria era definitivamente el ginecólogo. Sin embargo, había unos cirujanos que se estaban dedicando también de lleno al estudio de cáncer, o al tratamiento y estudio del cáncer de mama. El doctor Jaime Uribe, de todas maneras, se une con ellos para fundar esa clínica de tumores del San Vicente en el año 63. Ahora vamos a ver quiénes fueron ellos. También del doctor Jaime Uribe, de resaltar que fue pionero de la informática médica en Antioquia. Inició el registro manual de pacientes oncológicas con cáncer de mama, cuello uterino, ovario, vulva y útero en el 70, y lo convirtió al primer registro sistematizado de cáncer, de estadísticas de cáncer de la ciudad, en el año 80 con un computador Apple II. Ahí lo ven ustedes. Sus registros fueron fuente de información para prácticamente todas las publicaciones que se hicieron con respecto a cáncer entre los años 70 y 90. Le debemos pues mucho al doctor Jaime Uribe, un verdadero gigante de la oncología ginecológica. Hablemos de los cirujanos que participaron con el doctor Jaime Uribe en esa fundación de la Clínica de Tumores del Hospital San Vicente de Paúl, una figura cimera de la cirugía oncológica en Antioquia y de la mastología en Antioquia, el doctor Diego Gaviria Henao, cirujano general egresado de la Universidad de Antioquia en el año 60, donde también hizo residencia y en cirugía general, terminando en el año 63. Él, desde que se graduó, mostró un interés muy especial por la cirugía oncológica y más específicamente por la mastología. Fue el cofundador de la Clínica de Tumores del Hospital San Vicente de Paúl con el doctor Jaime Uribe, y él siguió vinculado al Departamento de Cirugía hasta el año 1990. Realizó
pasantía en Milán al lado de Umberto Veronesi en la década de los 80. Trajo a la ciudad el concepto de la cirugía conservadora para cáncer de mama. Hasta la década de los 80 se hacía mastectomía siempre a todas las pacientes con cáncer de mama. Pues el doctor Gaviria fue quien introdujo ese concepto de la cuadrantectomía en nuestra ciudad, de la cirugía conservadora. Fue profesor de muchas generaciones de cirujanos de la ciudad, reconocido por su habilidad quirúrgica. También tenía un sentido del humor excelente. Ustedes van a perdonarnos, estamos en proximidades del aeropuerto, va a pasar otro avión, descansen un momentito. Y sigamos entonces con la primera consulta especializada de mama, con ese nombre, una consulta específicamente de mama, que la fundó el doctor Alfonso Cano Gallego en compañía del doctor Jaime Uribe en el año. Vamos a ver pues en qué año, a continuación en el año 67. El doctor Alfonso Cano había terminado sus estudios de medicina en la Universidad de Antioquia en el 54, ingresó al servicio de obstetricia del Instituto Colombiano de Seguros Sociales y en 1964 fue diplomado por Ascofame como especialista en obstetricia y ginecología. Ya en el año 67 funda esa consulta de mastología que se llamaba consulta de mama, la primera que hubo en la ciudad. Recuerden que había una clínica de tumores, pero eso era de todos los tumores en general. En el 67, el doctor Alfonso Cano funda entonces una consulta especializada de mastología. Se llamaba así, la consulta de mama, en el Hospital San Vicente de Paúl. Él fue profesor de obstetricia y ginecología en la Universidad de Antioquia hasta el año 75 y fue cofundador del programa de ginecobstetricia en la Universidad Pontificia Bolivariana en el año 80-82 y profesor también de oncología ginecológica en la Facultad de Medicina del CES entre los años 1985 y 2003. Una vida académica pues bastante fecunda. Otro de los precursores de la mastología en nuestro departamento, el doctor Luis Norman Peláez Álvarez, nació en el 41, falleció en el 2013, egresado de la Universidad de Antioquia, y él se recibió como cirujano en el Instituto Nacional de Cancerología en 1969, dedicándose muchísimo a la cirugía de mama. Él laboró allí hasta el año 74, había hecho estudios de posgrado, además en Ann Arbor, en Michigan, y se vinculó al Departamento de Cirugía del Hospital San Vicente de Paúl entre el año 74 y el año 2013. Tuvo una amplia trayectoria en cirugía de mama y también, junto con el doctor Diego Gaviria, son las figuras cimeras de la mastología por parte de cirugía general en nuestro departamento, profesor de muchas generaciones de cirujanos. Bueno, estos fueron los primeritos. Vamos a ver el devenir de la especialidad en Antioquia desde los 60 hasta el año 2000. Vamos a empezar a hablar o vamos a mencionar a los diferentes mastólogos. En un inicio no se llamaban mastólogos, eran médicos que se dedicaban a la cirugía y a la consulta de mama. Los vamos a mencionar por su orden de llegada. Empezamos el grupo de los años 60, el doctor Antonio Vélez Zapata, egresado como ginecobstetra de la Universidad de Antioquia en el 60, especializado en patología ginecológica en Buenos Aires entre el 60 y el 62. Vamos a esperar un momentito que pase este avión. Continuemos. El doctor Vélez Zapata trajo el primer colposcopio a Medellín en el año 62. Fue profesor de las universidades de Antioquia, de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Universidad CES. Una amplísima experiencia en patología mamaria, no solo como profesor, sino en su consulta particular. Entramos a los años 70. El primero de los 70 fue el doctor Franco Barros Pavón,
ginecobstetra de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Él había nacido en Santa Marta, hizo ginecobstetricia en la Javeriana, se graduó en el 70, fue el primer ginecólogo oncólogo con título del Instituto Nacional de Cancerología que llegó a Medellín en el año 78, el mismo año en que se había graduado. Se vincula como docente del departamento hasta su retiro en el año 2000, autor de múltiples artículos, cirujano de mama y pelvis. Fue también uno de los, digamos, uno de los maestros de todas las primeras generaciones. Me tocó ser su alumno, me ayudó muchísimo, tuvo mucho que ver con mi especialización en la oncología ginecológica. Guardo una especial gratitud hacia el doctor Franco Barros Pavón. En la década de los 70, digamos con los de los 70, el doctor Gildardo Gallego había hecho su residencia en la Universidad de Antioquia en el año 76 y ese mismo año se vinculó como docente del servicio de oncología ginecológica en el Hospital San Vicente de Paúl, donde estuvo hasta el 2002, autor, colaborador de múltiples artículos, trabajó mucho en cirugía pélvica y muchísimo en cirugía de mama, profesor también de muchos de nosotros. Tenemos una muy especial gratitud. Era muy, muy, muy buen docente, sobre todo en el área de la cirugía. Entremos a la década de los 80, el doctor Jairo Estrada Restrepo, quien aún está activo, médico y luego ginecólogo egresado de la Universidad de Antioquia, terminó la residencia en el 82. Él mostró gran interés por la mastología desde el principio. Inmediatamente terminó su residencia, se vinculó con el Instituto Colombiano de Seguros Sociales en la Clínica León 13 y lideró el grupo de oncología ginecológica. También hizo una pasantía por ginecología oncológica en la Clínica de Tumores del San Vicente en el año 90. En el 92 fundó el Comité de Oncología de la Clínica León 13, donde participaron ginecólogos, oncólogos clínicos, radioterapeutas. Fundador de la Asociación de Mastología de Antioquia en el año 2012. La década de los 80 llega la primera ginecóloga oncóloga titulada a nuestro departamento, la doctora Margarita Hurtado Hurtado, quien se había recibido como ginecobstetra en la Pontificia Bolivariana en el 86 y realizó su especialización en oncología ginecológica en el Instituto Nacional de Cancerología entre el 87 y el año 89. Se vinculó al Hospital Pablo Tobón Uribe por corto tiempo y luego en la Clínica León 13 hasta el año 98. Trabajó mucho en cirugía de mama y trabaja aún y cirugía de pelvis desde el 98. Está en su consulta privada, como les digo, se encuentra activa actualmente. Otra de las figuras femeninas de la mastología en Antioquia, la doctora María Raquel Sierra Marín, egresada del programa de obstetricia y ginecología de la Universidad de Antioquia en el año 86. Se dedicó desde el inicio a la ginecología oncológica y muy especialmente a la mastología. Hizo algunas de las primeras reconstrucciones mamarias inmediatas, es decir, mastectomía con reconstrucción inmediata, en compañía del doctor Fabio Acosta, cirujano plástico, docente de la Universidad de Antioquia entre el 86 y el 88 y jefe del servicio de urgencias de ginecobstetricia hasta el año 98 en el Hospital San Vicente de Paúl. Hizo máster en senología y patología mamaria en Barcelona en 2012. Actualmente se encuentra activa también. Entremos al grupo de los 90. El primero de los 90, el doctor Jorge Alberto Madrid Vélez. Se graduó como médico en la Pontificia Bolivariana en el 82 y como cirujano en la Universidad de Antioquia en el año 89. Realizó la subespecialización en cirugía oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología entre el 92 y el 94. Fue el primer cirujano oncólogo titulado que llegó a la ciudad. Desde el 94 hasta hoy es profesor de la Universidad de Antioquia en la sección de cirugía oncológica y específicamente en el área de la mastología. Ha estado vinculado con la Clínica de Tumores del Hospital San Vicente de Paúl hasta el 2002, Instituto de Cancerología de las Américas hasta el 2014 y desde el 2014 hasta hoy mastólogo de la Clínica Vida. Interrumpimos un instante nomás.
Por último, el doctor Madrid fue el organizador de la sección de cirugía oncológica en el Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Grupo de los 90, ginecólogo, el doctor Eduardo Serna Agudelo, un gran apasionado por la oncología ginecológica. Se graduó como ginecobstetra en la Universidad CES en el año 89 y se vinculó como docente de la sección de oncología ginecológica en esa misma universidad desde el 93 hasta el 2002. Fue la fuente de inspiración de varias generaciones de residentes en sus prácticas de oncología en el Hospital General de Medellín. Entre esos me cuento yo. Él para mí fue una gran inspiración, me ayudó muchísimo para que yo hiciera la especialización en oncología ginecológica. Guardo una muy especial gratitud hacia el doctor Serna. Él fue miembro del Servicio de Oncología del Hospital Pablo Tobón desde el 2002 hasta el 2012 y ginecólogo oncólogo del Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado desde el año 2012 hasta el 2022. Actualmente trabaja en su práctica médica particular y sigue ejerciendo plenamente la oncología ginecológica y la mastología. El grupo de los 90, el doctor Carlos Alberto Restrepo Ramírez, egresado del programa de ginecobstetricia de la Pontificia Bolivariana en el 94 y se vinculó en la Clínica León 13 desde el 94 hasta el 2007 con el grupo de oncología ginecológica que lideraba el doctor Jairo Estrada. Él hizo máster en senología, patología mamaria en Barcelona entre el 2004 y 2005. Se vinculó con la UPB hasta el año 97 y ha sido profesor del programa de mastología del CES desde su fundación en el 2009. Actualmente, mastólogo de Clínica Vida y del Instituto de Cancerología de la Clínica Las Américas. Hacemos un breve receso para el paso de otro de nuestros aviones. El penúltimo del grupo de los 90, el doctor Gonzalo Alberto Ángel Cano, egresado como médico de la Pontificia Bolivariana en el 86, como ginecobstetra en la Universidad de Antioquia en el 92 y hizo su especialidad en ginecología oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología entre el 95 y el 97. En el 97 él se vinculó como ginecólogo oncólogo del Hospital General de Medellín, donde estuvo hasta el año 2000. Posteriormente, ginecólogo oncólogo en el área de la mastología del Instituto de Cancerología de la Clínica Las Américas hasta desde el año 2000. Estuvo en la Clínica Las Américas hasta el año 2016 y desde el año 2016 es mastólogo de planta de la Clínica Astorga. Hizo la primera traquelectomía radical en Colombia para manejo conservador de la fertilidad de cáncer de cuello uterino. Él actualmente se encuentra, como les digo, laborando en su consulta particular y en la Clínica Astorga. El último de los 90 es quien les habla, el doctor Mauricio Borrero Franco, egresado de la Universidad de Antioquia en el año 89, ginecobstetra de la Universidad CES, en donde terminé la residencia en el año 95, luego realicé la subespecialización en oncología ginecológica en el Instituto Nacional de Cancerología entre el 95 y 97. Hice también una especialización en cirugía ginecológica laparoscópica en el CES entre el 2007 y el 2008 y soy docente de la Universidad de Antioquia desde el año 1998. Me he dedicado, digamos, muy particularmente también más a la cirugía de mama y a la mastología que a la cirugía pélvica. Y estuve vinculado con el Instituto de Cancerología Las Américas entre el año 2001 y 2016 con la Clínica Vida en el servicio de mastología del año 2016 al año 2023. Actualmente me desempeño como docente en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Medicina y también estoy en mi práctica particular. Ya para terminar, un ultra breve recuento de la oncología
clínica en nuestro departamento. La de la oncología clínica en Antioquia es una historia bastante reciente. El primer oncólogo clínico titulado en llegar a Medellín fue el doctor Luis Rodolfo Gómez Wolf en el 90, egresado del Instituto Nacional de Cancerología como oncólogo clínico en ese mismo año. Antes de los 90, ¿quién daba la quimioterapia en nuestra ciudad? Los ginecólogos, que hacían los mismos que les mencioné, ellos formulaban quimioterapia, y los cirujanos, es decir, ya saben ustedes, pues el doctor Diego Gaviria, el doctor Luis Norman Peláez, ellos eran quienes administraban la quimioterapia en nuestra ciudad. Vamos a hacer un breve descanso para que pase el avión. El doctor Luis Rodolfo Gómez Wolf se vinculó con el Instituto de Cancerología de la Clínica Las Américas, donde aún está laborando. Los oncólogos que llegaron en los 90 más adelante, después del doctor Luis Rodolfo Gómez, fueron los doctores Alejo Jiménez, León Darío Ortiz, Mauricio Lema, Amado Cardús Urueta y la doctora Alicia Henao. Vámonos entonces ya para concluir. ¿Qué podemos decir de la mastología? Que está plenamente reconocida como una subespecialidad. Yo diría que es un fenómeno de los últimos 20 años. En Antioquia y Caldas ha tenido una particularidad, la mastología, que ha sido compartida por cirujanos y por ginecólogos, a diferencia del resto del país, donde ha sido básicamente de los cirujanos generales. Solo en los últimos años han empezado ginecólogos de otras partes del país a hacer el programa de mastología. De todas maneras, en esta historia de la mastología, en nuestro departamento y lógicamente en nuestro país han participado pioneros, maestros, muchos de ellos la han y la hemos continuado, se han ido algunos, y pues finalmente lo que tenemos es una invitación para que no dejemos caer en el olvido a quienes nos precedieron. Sin más, me despido de ustedes y espero que haya sido de agrado esta charla. Muchas gracias.